Estás escuchando AMAE Podcast, una actividad de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Hola, mi nombre es Peric, bienvenidos a Transsectorial, un podcast de AMAE, la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Nos lamentamos mucho que nos encierren en casillas. Transsectorial está aquí para compartir la experiencia de montadores especializados en su sector para facilitar la transición cuando nos toque un sector que no conocemos. Hoy, tercer episodio, hablaremos del rol de la montadora y del montador en los programas de tele. Empiezo por presentar a nuestros intervenientes. Primero tenemos a Rocío Soto, que lleva casi 20 años trabajando como montadora en programas de tele y ha trabajado en programas como Sé lo que hicisteis, Sapeando, Gandia Shore, Jefe Infiltrado. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. Luego tenemos a Edu Ovejero, que lleva 5 o 6 años trabajando también en este sector, en programas como 90 Minuti, Dar Cera Pulir Cero, Algo pasa con Ana. Hola, Edu. Buenas, ¿qué tal? Bien, gracias. Y luego, en este episodio, lamentablemente, no nos puede acompañar Nerea. Lo que sí, para acompañarme y apoyarme un poco en las preguntas que queremos hacer, tenemos a Pablo Barce, que es el vocal de formación de la asociación, que no ha trabajado en tele y por eso es pertinente que esté aquí haciendo preguntas conmigo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y con esto, pues podemos empezar en serio. Como siempre, nos gusta empezar con una pequeña vista desde lejos de lo que hace un sector y de lo que hace este sector peculiar. Rocío, ¿nos puedes contar como las primeras cosas que te vienen a la cabeza cuando piensas en lo que hace tu trabajo en programas especial? Bueno, pues yo creo que lo más distinto que puede tener de editar otra cosa es la inmediatez y la rapidez. Aquí prima, en la tele, prima siempre el ir rápido, más que el hacerlo perfecto. Porque además, como son contenidos que normalmente se emiten y tal cual se emiten, mueren, no necesita tampoco que sea súper fino todo, porque no es una peli que vayas a ver varias veces, un anuncio que vayas a emitir un montón de veces, es algo que tal cual se emite, muere. Entonces suele ser todo inmediatez, correr, correr, correr. Yo creo que es lo más significativo. Ok. ¿Tú, Edu, hay algo de esto que quieres mencionar, de lo que... Es que es lo que ha dicho Rocío, que es como inmediato, si las imágenes, no importa la perfección de las imágenes, sino que el contenido, lo que emites. Vale, gracias. Cuando hemos estado preparando este episodio, hemos visto que la palabra reality saltaba mucho. Queremos dejar claro que como reality se aplica a muchas cosas, que realmente la base de la definición de esto sería gente de la calle que está participando en el programa que estamos viendo como sujeto, pero también abarca lo que son la telerrealidad, rollo Gran Hermano y todo esto. Así que vamos a intentar evitar usar demasiado la palabra reality y separar lo que es telerrealidad, que sería un formato específico, ¿no? Con esto dicho, sí que necesitamos definir un poco los tipos de programas que se puede encontrar el montador. Edu, ¿nos quieres contar eso? Vale, pues tipos de programas, o sea, yo puedo hablar desde mi experiencia, yo me he encontrado como varios tipos que están programas como Algo pasa con Ana, que era un grabar con Ana Obregón, era un reality aquí. Nos va a salir la palabra todo el rato, aunque no queramos que no sepáis. Que estaba grabado, pero con ella y que era más guionizado. Luego está también, por ejemplo, los programas como Zapeando 90 Minuti, que son más de... En el plató están los presentadores y tú vas preparando los vídeos para que los lancen en directo y que eso sería como más del programa de plató. Y luego también hay, o sea, estos no he currado, me encantaría, pero cosas como MasterChef o cosas así tochas o Ninja Warriors, que están como ya como preparados, enlatados para tirar. Vale, o sea, si me entero bien, tenemos como dos grandes categorías, ¿no? Como los enlatados estos y los que vienen con plato. Sí. ¿Sí, Claro. Rocío? Yo iba a decir que más que la diferencia es que haya plató, es que es como un directo, o sea, que tiene directo y grabado, porque nosotros como editores participamos en lo que está grabado, en directo, ¿no? Claro. Pero claro, añadimos vídeos y eso es un poco la diferencia, ¿no? El que tiene directo y el que no, yo creo más bien, porque el enlatado no tiene nada de directo, está todo grabado antes, súper editado, todo, hasta plató. Hay veces que hay plató, pero Vale, grabado. me pareció entender que ahí también dependía de
si está grabado todo de antemano o no, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, un MasterChef como que graba en 3-4 semanas y luego se emite a lo largo de no sé cuánto tiempo, pero sospecho que habrá otros programas que sí que se graban poco a poco porque responden a la actualidad. ¿Alguien me puede comentar un poco sobre esto? Bueno, yo creo que los que suelen responder a la actualidad casi siempre llevan directo, ¿no? Yo ahora mismo no caigo tampoco, seguramente hay algunos grabados, pero normalmente llevan directo por eso, porque en plato, como es directo, pues puede actualizar todo el rato la noticia y el vídeo apoya a lo que esté contando. Pero, por ejemplo, en el Dar Cera Pulir Cero sí que es como de actualidad, pero sí que tienen como una semana, graban el viernes para emitirlo el lunes, entonces ahí sí que no es en directo, es más enlatado. Vale. Ese sería como el tipo. Y se me ha ido por donde lo que se me ha ido. No, era eso mi duda, o sea, que me sospechaba que había cosas que son es como un resumen de la semana y aún así es como todo grabado, ¿no? No tiene... Pero lo que pasa es que, claro, es poner vídeos de a lo mejor grabas el viernes, pues el jueves. Lo que pasa que tienes viernes y lunes para prepararlo. Claro, y también la diferencia está en cuántas veces se emite. Si es un programa diario o, por ejemplo, como 90 minutos y que era 4 días a la semana, la actualidad es mucho más actual. Si es semanal, si es semanal, bueno, pues hablo un poco de lo que ha pasado durante estos días, pero no, a ver, no sé que se te muera alguien y lo tengas que meter en el último momento, lo puedes tener preparado de antes. Sí, de hecho en el Minuti era más como actualidad y si jugaba el Madrid meter el resultado. Exactamente, del momento. O, por ejemplo, se me ocurre a mí, yo estuve hace tiempo haciendo Corazón y era un programa que tenía dos días a la semana emitían, sábado y domingo, pero se trabajaba toda la semana. Entonces, claro, muchas cosas se iban tirando, había que hacerlas, las piezas, seguir el contenido y de repente cambiaba por lo que sea, pues no sé, pues Funganita salía con Funganito. Pues había que rehacer todo el contenido porque eso es nuevo. Ya. Eso lo mismo había ocurrido el viernes y se emitía el sábado. Entonces, todo lo que habías hecho desde el martes ya no valía. Vale, sí. O sea que ahí sí que tenemos como eso, como contenido actualizado en el sentido de que puede cambiar a mitad de montaje y cosas más cerradas, pues vuelvo al ejemplo de MasterChef, por ejemplo, que está como, ya sabes cuándo termina, cuando empiezas a montar el primer episodio, ¿no? A mí me gustaría preguntar una cosa sobre esto, ya que habéis sacado el tema y al principio decíais lo de la inmediatez y tal, ¿no? Preparando el programa comentabais que hay que manejarse bien con el estrés porque hay muchos momentos con mucha prisa, ¿no? Y cuando habláis justamente de esto, de la actualidad, comentabais que había veces que en el plató, digamos, están dando paso a una pieza que todavía no está terminada, ¿no? Y yo, por ejemplo, como montador que no está en un programa en directo y que estoy muy acostumbrado a entregar un máster muy cerrado y hecho, digamos, muy cocinado, no sé cómo se gestiona esto, ¿no? Entonces, por si lo podíais comentar un poco. A mí eso es lo que me parece más divertido de la tele, me encanta. Eso de corre, corre, que no llego y llegas, me encanta. Pero sí es verdad que es bastante estresante. Hay gente que no lo puede soportar, ¿eh? Porque es que, a ver, por ejemplo, me acuerdo, yo estuve en 90 minutos y que además el programa era por la noche, yo llegaba a mi casa atacada, yo no podía dormir, porque en el último momento, en el directo, era corre, corre, que entran noticias nuevas, que salió Ronaldo, que no sé qué, o lo que sea, ¿no? Es súper divertido. Y, por ejemplo, eso nos pasaba mucho en Sé lo que hiciste, era un programa muy largo, que duraban como 3 horas o algo así, y era todo vídeo, 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 vídeo. Y había momentos en que se estaba grabando un sketch, no habías podido editar el contenido de después del sketch y te tocaba mientras lo estaban presentando casi. Y yo llegaba a enviar cosas en Play sin haberlo ni visto ni rendeado. Claro. Y hay veces que lleva hasta grafismo y vas cagado de miedo, en plan de... Vale, o sea que ahí te tienes que mentalizar un poco, ¿no? Es que yo nunca he enviado un export sin haber hecho un visionado antes, o sea, no cabe en mi mundo veces, esto. No es que ocurra siempre, pero alguna vez ha ocurrido. De corre, corre, que... Bueno, allí tenían la broma, Sé lo que hiciste siempre, la broma de que Patricia saque las piernas, porque cuando no llegábamos la ponían a bailar, la pobre, o a improvisar con chistes o lo que fuera. Y nos daba ahí un poquillo cuartelillo. Y eso como... Yo como, no sé si me estoy adelantando a algo que comentéis más adelante, que puede ser, pero eso cómo se gestiona como montador o como montadora, me refiero, ¿desde el propio Avid se lanza esa pieza o cómo lo hacéis? Porque no entiendo muy bien cómo funciona el estar editando algo que se va a lanzar al momento en directo. Básicamente, desde el Avid tú lanzas en Play la pieza y el EVS que lo recibe allí lo estás lanzando a la vez que tú, ¿no? Es eso, así... Sí, el EVS, para los que no lo conozcan, es un puesto que existe en plató
que es algo así como el que va lanzando a plató lo que nosotros le hemos mandado a él. Entonces normalmente lleva su escaleta, lo ordena y tal, y también puede hasta editar en esa máquina. Una VS o sea, yo no la conozco, pero debe ser mágica, ese cargadito. Entonces eso nosotros se lo lanzamos a ellos. En otros programas, pues yo qué sé, si no es el diario, es probable que le llamamos torta, ¿no? Cuando están todos los vídeos terminados en orden y tal, es probable que esa torta se pueda o volcar a un disco duro o incluso en aquella época cinta, y se lleva físicamente a plató. Pero estos que son diarios están ya como cableados los ordenadores unos con otros para darle play y que ellos lo vean. Wow. Play rec, la manera más sencilla y más típica. Pero sí, tú has llegado al momento de llevar la cinta corriendo en coche a otro lado para ponerla en directo, ¿no? Sí, yo solo lo he vivido también. Eso sí que me daba más miedo, que ahora ahora es todo más inmediato, por suerte, creo. Bueno, pero igual lo hemos comentado también, ninguno de nosotros dos hemos trabajado en Gran Hermano, pero en Gran Hermano siguen haciéndolo así, de correr, móntate en el coche y llévalo para allá. Claro, porque están en la casa de Guadalix, que está mucho más lejos de plató que, por ejemplo, en Zapeando, que es que estamos en la planta de arriba. ¿Y no llega la fibra a Guadalix? O sea, a mí eso me supera por completo. Pero bueno, a mí me asombra también. Es otro tema. Bien, ahora dentro de cada programa entiendo que hay como tipos de pieza, ¿no? Y me gustaría que hablemos un poco de eso. Rocío, ¿nos puedes contar un poco lo que nos podemos encontrar ahí? Es difícil generalizar porque, claro, dependiendo del tipo de programa puede tener un tipo de pieza o 500. Pero lo normal es como que el programa lleva un grueso, que son las piezas o secuencias, que pues el contenido básico, pero también lleva pues sumario de lo que vamos a ver a continuación. Cebos intentando captar a la audiencia, que lo mismo te lo meten justo antes de la publicidad o durante la publicidad. Tiene su comienzo con su cabecera, precabecera, normalmente algún... Vale, pero ahí te interrumpo. ¿Qué es una precabecera? Una cabecera todavía me imagino, pero una precabecera, ¿qué es? Pues mira, por ejemplo, la cabecera sí sería el título del programa simplemente, con su musiquita, su grafismo bien bonito, y la precabecera una pequeña introducción, cómo es el formato, pero en genérico. Vale, pero eso está hecho una vez para todo el programa o para cada episodio tienes que remontarlo. Te puedes encontrar las dos cosas, pero lo más normal es que la precabecera siempre sea la misma. Ok. Y de hecho las imágenes que cubren son de lo que nos vamos a ver durante los siguientes 10 programas. Es para hacerte la idea sin conocer al personaje ni nada, solo de qué va el programa. Entendido. Y ya después, una vez después de la cabecera, ya entran en el programa, que empiezan los vídeos de presentación, que presentas, o bueno, pues si el programa va sobre pueblos, pues presentas el pueblo. Si el programa va sobre un concursante que va a concursar en algo, pues presentas ese concursante. Y ya entramos en el grueso, que lo que decía al principio, que es básicamente todo el programa. Y al final, pues normalmente una pieza conclusión o algo así, donde ya intenta llorar o no llorar, o hacer llorar o reír, pero normalmente llorar, no de conclusión. Ya que estamos hablando de esto, vamos a entender un poco cómo se organiza esto. Todas estas piezas le puede tocar a montadores distintos, ¿no? Bueno, normalmente, y esto voy a hablar más de los enlatados, porque los directos es otro distinto. En los enlatados normalmente se dividen a los montadores como por momento del proceso. Te pueden poner, por ejemplo, en piezas, ¿no? Que es como llaman a lo que es el grueso del programa. Entonces tú solo te encargarías de hacer el contenido de eso. Y después lo que tú terminas pasa a otra persona, que sería o estructura o finish, depende un poco cómo lo tengas organizado, que es como el que compila todo. Y normalmente estructura es quien hace estos vídeos de los cebos, los Nescomi, los previews, normalmente. Pero después la realidad es que no, oye, que la que está en estructura no llega, te toca a ti y lo hace cualquiera. Vale, ok. Ya repasaremos luego un poco todos los puestos, pero está guay entender esto. Sí, en los directos es un poco, pues, hacemos todo básicamente, pues, salvo la cabecera y que ya viene de grafismo, todos los montadores hacemos casi todo. O sea, el que está disponible hace lo siguiente que hay que emitir, ¿no? Sí, o sea, en orden y que lleguemos. Vale, bien. Pues sí que os hago unas preguntas por piezas que habíamos mencionado en preparación. Creo que hay las de zapping. Sí, estamos hablando de directos. Uh-huh. Sí, y que son, o sea, creo que la gente sabe más o menos lo que es, pero así rapidito, que es un refrito de cosas que ya han pasado en el programa, ¿no? Vale, sí, no, las piezas de zapping, a ver, a mí es una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando empecé, que es que son como las piezas que también te suelen venir montadas por redacción para que tú pongas y vistas para emitir,
para que son como piezas de zapping de otros programas o de programas anteriores, yo creo, me imagino también habrá. Sí, yo creo que la singularidad de los zapping es que no necesita que grabes nada, que está todo, que lo capturas o de tu programa o de otro programa, otra cadena, pero no necesitas a un cámara que vaya a grabar contenido. Ya, vale, entendido. Que no es contenido propio en realidad, que es como eso, pues vamos a ver lo que han hecho otros. Vale. Y a la hora de editar, perdón, lo que decía Edu, te lo da el redactor, ya lo edita en su ordenador y te lo lanza ya editado y tú lo único que haces en realidad es vestirlo, ponerle los grafismos, música si hace falta, algún blur, algún tipo de la postproducción que necesites, pero normalmente viene ya en plantillas, que esto es algo que usamos mucho nosotros también en la tele, que como todo tiene que ser tan rápido, no te da para montarlo de cero. Tú ya tienes tu plantilla, lo único que haces básicamente es colocar debajo el vídeo. Perdón, esos redactores, espero no adelantarme mucho tampoco, pero esos redactores realmente no son montadores, ¿no? Digamos que son personas que realmente han tenido que aprender a editar esas piezas, pero que no son montadores propiamente dichos, ¿no? No son montadores, son redactores que normalmente suelen ser periodistas, yo creo. O guionistas, o algo así, son gente de contenido más que de... Sí, y lo que hacen es eso, te la cortan y lo que pasa es que, por ejemplo, sí que el corte tú tienes que comprobar que el corte sea fino, que sea todo para... Pero ellos te dan como lo importante de ellos es no tocarle el contenido, porque es lo que quieren que se vea para que le venga bien a guión. Puedes hacer lo que tú quieras, en realidad. Para tirar un paralelo con otros sectores sería como un guionista, ¿no? O sea, es el que te dice, o sea, el que Sí. él te da como lo que vamos a escuchar, así dicho de alguna manera, y sobre esto te toca hacer un montaje fino. Claro, es eso, que en vez de venir a tu sala para decirte, venga, pues esta es la pieza que nos toca, pues ya lo hace él en su ordenador y te lo lanza. Hay veces que ni los ves, a los redactores ni los conoces. Muy bien. Ok. Otras piezas que sé que habíamos mencionado era el tema de sketch. Eso sí que se graban, eso sí que hay que grabarlos o sea, depende del programa que sea, pues con los presentadores o con los invitados y eso sí que hay que montarlo, eso se tardan más en realidad en montar porque eso ya no hay plantilla ni nada, ahí es un montaje que haces tú con un guión y ahí sí que es más con la realizadora ponerte mano a mano y hacerlo. Vale. Y tiene más de ficción, o sea, que es como más ficción, tiene más plano, tienes que buscar que si el raccord, es más edición, no tanto churros, como le llamamos a los zapping, por ejemplo. Sí, como si montaras un pequeño corto, ¿no? Algo así. Eso es. Sí. Que también depende del programa. En Sé lo que hiciste, por ejemplo, se tiraban mucho los sketches que eran a un solo plano, una sola cámara del tirón, y entonces de edición no tenía nada, era solo digitalizarlo y lanzarlo al VS. Sonorizar un poco, lo que sea, pero normalmente sí se lo suelen currar bastante. Vale. Sí. Entendido. Y luego también habíamos hablado del tema de promos. ¿En qué consiste esto exactamente, Rocío? Pues, a ver, yo creo que promos en general son un poco eso, lo que hablaba yo antes de los Nescoming o cebos y cosas así, que Vale, ok. Que es como eso, como intentando llamar la atención del espectador sobre lo que va a venir después. ¿Las promos tienen o podrían funcionar como precabeceras o al revés? Porque son conceptos que como que se me acercan mucho y no sé si... No tanto, en realidad. La precabecera es explicativa. La promo es más para intentar captar. Como, lo que viene ahora. Lo mismo no te cuenta nada. Lo mismo es solo una música muy alta de qué fuerte que se van a pegar, pero ni se pegan ni nada. Es más pues un cebito eso de como... Y además va en medio del programa. Las promos no suelen ir al principio. Okay. Aunque bueno, ahora estoy pensando que las promos lo mismo se refiere más a promos de anuncios. De promos de anuncios de venta de contenido de Latina Lady o cosas así. Quizá eso, por ejemplo, en Zapeando y estos sitios se hacen mucho cuando los presentadores y colaboradores son bastante conocidos, pues coge una marca y en el mismo plato hacen como un anuncio. Ok, ahora me gustaría que hablemos del tema formatos, que de hecho ya hemos mencionado un poco esta palabra desde que empezamos a hablar. Así que, también lo hemos mencionado cuando hemos preparado el episodio y yo no me terminé de enterar bien. Así que a ver si esta vez consigo entenderlo. Edu, ¿me puedes explicar un poco qué son los formatos? El tema es que hay como distintos formatos. Por ejemplo, el formato a mí, por ejemplo, que suelo trabajar en Globomedia, está el formato, por ejemplo, un formato Globomedia que es
varios presentadores comentando vídeos de zapping o vídeos de actualidad o vídeos de lo que sea. Vale. Eso lo Y esto tiene. sería plató. Eso sería plató. Estoy enterando. Sí. Y luego están los formatos rollo eso, o sea, Gran Hermano, que es una realidad 24 horas, todos viviendo, grabando juntos. Luego otro formato sería también una especie de falso Gran Hermano, que por ejemplo hay un programa que se llama Gamers, que eran como varios jugadores cerrados en una casa que les graban como casi todo el día porque juegan una competición. Eran jugadores de los eSports y era un equipo que grababas cómo entrenaban o las excursiones que hacían. Pues ese es otro formato que no es como 24 horas con ellos, pero intenta ser como los momentos destacados de la vida con ellos. Y luego, no sé si me dejó alguno, Rocío. A ver, en general yo estoy pensando que el formato en realidad puede haber 1000 formatos. Es como a la hora de empezar a llevar a comenzar un programa, se decide a ver qué forma le vamos a dar al programa. Porque claro, como después tiene más capítulos, para que todos los capítulos sigan exactamente la misma estructura y el mismo proceso. Entonces, formatos hay tantos como programas, casi. Vale, pero luego cuando lo preparamos sí que destacan como grandes líneas, ¿no? Que, por ejemplo, pues eso, los rollo concursos a la MasterChef era como una especie de rama, pero luego hay, entiendo que, pues, yo qué sé, La Voz se llama, o este tipo de talent shows es como otra cosa, ¿no? Y luego no sé cómo entran los reportajes en esto, o sea, es un poco ahí donde yo tengo una confusión. Sí, ahora, por ejemplo, hay mucho formato en la 2 de música por España, no sé qué por España, cómicos por España, cultura por España. Vale, pues sí, pero claro, eso al final tiene como, es casi un solo formato porque tiene toda una estructura Sí, parecida, algo ¿no? muy parecido. Vale, entendido. Que en general un poco cuando se habla de formato, yo creo que eso es como hacer algo, un contenido muy cerrado, de una forma muy cerrada, para que siempre repetirlo. Entonces, pues, normalmente los formatos se compran o se venden. Entonces, pues, por ejemplo, imaginaros El Hormiguero. Se hace en España, es un programa que triunfa y ahora venden el formato al extranjero. Y según creo, pues yo que sé, en Chile hacen el mismo programa con los mismos chistes, el mismo plato, o sea, la misma visual en general. Sí, es como el Caiga quien caiga cuando llegó aquí, que venía de Argentina, yo creo. Gran Hermano, incluso un formato que se creó en un sitio y ahora lo vendo fuera y tengo que copiarlo tal cual. No puedo yo inventarme, le voy a meter otra música, no, porque entonces ya no es Gran Hermano. Gran Hermano siempre lleva la misma música, el mismo grafismo. O sea, formato es el cómo se hace el programa, pero no de lo que va, ¿no? Básicamente. Es la forma de hacerlo. Yo diría que sí que es más la forma y no tanto el contenido, pero sí que... Ajá. Vale. que eso, Pues pero que es un poco el libro de estilo, yo diría, del programa en sí. Pues mira, si va de entrevista, pues entre entrevista y entrevista hay que meter una transición de esta manera. Pues eso ya es formato. Es lo que se repite. En los siguientes capítulos lo vas a repetir siempre. Y ya el primer programa normalmente te cuesta un poco más porque te tienes que hacer la idea del formato, el segundo ya te lo sabes de memoria y vas a tiro fijo. Sí. Y ya Vale. el décimo te lo haces. Vale, pues igual, vale, ya creo que lo he entendido. O sea, yo estaba confundiendo lo que sería en formato, que es realmente como cada programa, cómo se está estructurando y como su libro de estilo, digamos. Eso es, sí. Y creo que yo estaba preguntando como por grandes familias, ¿no? Que hay como formatos que se parecen. O sea, MasterChef y este de los modelos que aprenden a caminar en el runway es como una familia parecida, ¿no? Exactamente, O sea, son casi iguales, pero no van a llevar la misma música, el mismo grafismo, todo eso es formato. Y luego como programas de reportajes, rollo Salvados o así, hay como pues también unos cuantos que tienen una fórmula un poco parecida y luego cada uno tendrá su formato de que esto es el estilo nuestro que estamos proyectando. Pues me he enterado, muchas gracias. Qué bien. Ok, pues yo creo que con esto podemos pasar a mi pregunta siguiente, que ahí también hay bastante tema, creo, que es cómo se forma el equipo de montaje en tele, porque ahí sí ya he escuchado un montón de palabras en mi pequeño recorrido montador de puestos que pues no he escuchado en otros sitios, ¿no? Desde luego, bueno, yo ya sabéis que vengo de la publi donde el equipo es una persona, entonces tengo mucha curiosidad para saber cómo se estructura aquí un poco el equipo. Pues Rocío, si puedes empezar, por ejemplo, pero... Es un poco lo que comentaba al principio, que
que nos dividen como por momento del proceso de la edición. Entonces, pues, por ejemplo, en tele existe bueno, entiendo que existirá en todos los sectores. Está el digitalizador. No existe en todos los sectores, por eso ¿no? te digo. Bueno, o sea, claro, bueno, en general, si estás solo, lo haces tú. es que claro, yo recibo los brutos que salen de la cámara. Claro. Por eso quiero que desglosemos esto bien, porque creo que son puestos que no... Pues eso, a ver, voy a hablar un poco de los puestos que después cada programa eliminan uno y lo asumen otros, ¿no? Por ejemplo, pero está el digitalizador, es básicamente el que recibe el material y lo ingesta, que es el que controla los formatos, los codes o lo que sea, porque yo normalmente es que ni pregunto, a mí ya me viene digitalizado, yo ya lo tengo en una secuencia normalmente y eso se encarga el digitalizador. El digitalizador sería como el data en cine. El data manager en el que copia el material y... ¿Pero eso no lo hace el ayudante? ¿O hay una figura de ayudante también en tele, además del digitalizador? No, claro, es que yo cuando estoy en cine hago de data y de ayudante, entonces claro, ahí En esto... tele se mezclan bastante estos puestos, digitalizador, ayudante o auxiliar, es que suele ser lo mismo en realidad. Vale, pero para que me enteres, como es el que recibe, digamos, el material y sincroniza y lo deja como limpio para que el montador pueda centrarse en... Pero también depende, por ejemplo, estoy pensando, en Gandía Sor existía la figura del sincronizador, porque había que sincronizar tanto que el digitalizador no daba, entonces el digitalizador solo digitalizaba y después metieron a 5 o 6 personas solo para sincronizar. Ole. 5 o 6 personas. Eso solo lo he visto en Gandía Sor. Es que en Gandía Sor había un equipo enorme, había muchísima gente, porque era, pues supongo que como Gran Hermano, se grababan 24 horas realmente, había muchísimo material y de 10 personajes, o de 6, no me acuerdo. 8 eran, 8 o 10, sí. Entonces, Vale. muchísimo material y pues eso, pues otros programas que son más sencillos, el digitalizador asume el puesto de digitalizador, el de sincronizador y el de ayudante. Vale. Pero, o sea, digamos que podríamos tener como solo un digitalizador que prepara todo el material hasta que entre el montador o separar en el que ingesta, el que sincroniza, el que organiza, ¿no? También depende del tipo de programas, porque por ejemplo nosotros en el Minuti grababa el sonido a cámara directamente. Entonces ahí no había ni que sincronizar ni que... Iba a aprovechar para hacer una pequeña pregunta técnica porque es una cosa que a mí personalmente me preocupa siempre. Para sincronizar hoy en día eso, pues meterle el sonido en cámara o tener un timecode, ¿no? O seguimos tirando de claquetas. Seguimos tirando de claquetas. Vale. Se Vale. intenta tirar de timecode y cosas así, pero normalmente como graban tantas veces y paran tanto, se van desincronizando las cámaras o no están pendientes de la sincronización o lo que sea y se tira mucho. Vamos, la claqueta siempre está. Pues qué guapo, ¿no? Un equipo de 6 personas ahí sincronizando es como impresionante. Lo aburrido que es sincronizar. A 8 horas sincronizando te quieres Bueno. morir. Ya, hay un poco de eso también, me imagino. Y sobre todo eso, Gandía Sol, que imagínate, en Gandía Sol no es como Gran Hermano que solo estaban en la casa. O sea, había imágenes de la casa, de las pantallas que tenían por ahí colocadas y aparte equipos DNG, y aparte su sonido, y aparte GoPros y un montón de fuentes distintas. Ya, claro, con razón necesitaban mucha gente. Claro. Vale, ok, entendido el digitalizador que realmente podría ser entre 1 y 3 figuras, ¿no? Más o menos, sí. De hecho, hace poco me metí yo en un lío porque hablando de que iba a hacer este podcast con mis compañeros, yo pensaba, o sea, yo nunca había conocido la figura del ayudante. Y se lo pregunté a un ayudante que yo pensaba que era digitalizadora y se ofendió muchísimo a Pobre. Y yo pensaba que no existían los ayudantes, pero sí. Es que se le llama de una manera en una productora y en otra de otra, pero... Ya, claro, luego el vocabulario baila un poco, pero ok. Entendido. Vale, ¿qué más? ¿Quién más tenemos en el equipo? Pues dentro ya de los montadores, se suelen dividir en piezas, estructura y fines. Pieza es el que hace el grueso del programa, que normalmente se recibe de, igual que en un directo, por ejemplo, de redacción o de guión, que se ha preparado antes como el premontaje, que a eso le llaman premontadores, que en realidad son de contenido, son gente de contenido que maneja Avid. Entonces ellos se montan su churro muy en bruto y normalmente bastante más largo de lo que va a ir y luego pasa a piezas que ya es el que ajusta en tiempo y el que ya lo monta bien, le mete... Normalmente esos premontajes son... Ahora estoy hablando de reality porque es lo que más hago. Son solo el reality y luego en piezas es cuando se meten los totales, porque los reality están compuestos en 50% de reality y 50% totales. Vale, aquí están entrando muchas palabras, así que primero una cosa de orden, o sea que el digitalizador ayudante
mandaría realmente sus cosas no al montador, sino al premontador, que es de Eso es, contenidos, el eso redactor, es. ¿no? Que hemos mencionado antes. Ajá, Ok. sí, Y luego esto llega a montaje, eso ya lo hemos mencionado. sí. Y ahora ya me has metido reality y totales y ya no sé de qué estás hablando. Los totales son cuando el personaje, estamos viendo en reality lo que ha pasado, lo que ha hecho, la actividad que hayan llevado a cabo y luego en un momento dado, quietecito, sentadito contra un fondo bonito, lo cuenta. Cuenta lo que ha pasado, sus impresiones. Vale, como el confesional este. Exactamente, sería el Y confesionario de eso la es lo que llamada. llamas el total. Los totales, eso es. Ok, vale, entendido. Y eso sí se repite, yo creo que en toda la tele los totales son siempre eso, que se llaman así siempre. Normalmente hay que intentar, esto también depende, porque antes, por ejemplo, los totales los metían los guionistas, ahora cada vez nos están dando a nosotros más cancha en ese sentido y nosotros también guionizamos, los montadores, porque te dan el reality solo y tú tienes que verte los totales y ver qué metes y qué no. Vale, o sea que te dan, digamos, el premontaje de la acción y cómo se ha desarrollado la actividad y te toca a Eso ti es, meter los comentarios eso es. para puntualizar todo esto, ¿no? Intentando que aporte y que avance la historia, no que repita lo que hemos visto, pero eso ya es más complicado. Esto sería más o menos lo de montarte antes de la claqueta en los tróspidos y todo eso. O sea, en Corina y... Bueno, los trópidos de otro mundo. Eso es un formato Claro. que además es como que siempre creo que solo lo hace Warner, que son los que se lo inventaron. Los totales están grabados como para que comenten, pero en realidad lo que se usa luego es el off the record, un poco, cuando le pasa la mosca o cuando y eso es un poco para hacer el chiste. Claro, eso os lo quería comentar justo por eso, ¿no? Porque tú estabas diciendo que los totales te pueden venir ya de premontaje, digamos, o normalmente vienen de redacción, ¿no? Que ya te los traen hechos, pero que en este caso, ahora es lo que tú estabas comentando también, ¿no? Que te dan más cancha a ti, me imagino que en este tipo de programas tipo los de Warner, ¿no? Esto es como Quién quiere casarse con mi hijo y tal, ahí te darán todos los totales para que puedas jugar, ¿no? Si tú normalmente tienes acceso a todos los totales y lo que suele ocurrir, que es lo más cómodo, es que también existe la figura del logger. Ajá. El logger es otra persona que es de contenido y lo que hace es transcribir los totales. Entonces tú, para mí es lo más práctico, no todo el mundo, no en todas las productoras se hace, pero a ti te dan los totales impresos con su código de tiempo y vas leyendo y vas viendo lo que quieres y lo buscas. Y entonces eres tú el que decide qué se mete de totales y qué no. Depende, hay veces que no, hay veces que tienes un guionista al lado que ya tiene súper claro dónde va todo y te lo va diciendo y tú lo vas colocando y ahí solo eres toca teclas. Pero cada vez se estila menos esto porque se está recortando bastante en personal y somos nosotros los que llevamos un poco la línea esta del contenido. Pero siempre después va a pasar, que ahora entraremos en esto, pasará por estructura, que ahí siempre hay alguien de contenido que puede cambiártelo todo. Pero claro, lo suyo es que cambien lo menos posible porque remamos todo al mismo lado. A ver, por pasos, o sea, hemos tenido el digitalizador, el premontador, el montador de piezas y ahí pasamos a estructura, ¿no? ¿Estructura entonces qué hace exactamente? Estructura, igual también en otras productoras, estructura pasa antes que pieza. Eso ya depende un poco de la organización, pero lo más típico es que estructura es después, que es el que lo une todo. El que en piezas hemos hecho, pues por ejemplo, las actividades que han hecho los personajes del reality están montadas cada una por separado. En plan, pues yo qué sé, tengo al personaje A que ha ido a montar en moto, al personaje B que ha ido no sé qué, y luego en estructura unen todas esas piezas y ya meten transiciones, grafismo, lo que haga falta. Vale, o sea, es el que coge las piezas y hace un episodio de 50 minutos. Eso es, el que une todo y monta el programa realmente, pero las piezas individuales ya vienen montadas de antes. Ok. Y en esta fase es donde entra, digamos, una figura que sería como el realizador o director o directora, ¿no? Normalmente es más contenido, es más guión, porque luego ya en finish sí que terminan de ajustar toda la parte más de realización. Aunque no, en realidad en tele todo el mundo toca contenido y realización a la vez. Vale, pues por partes, o sea, pasaremos a finish, después vamos a terminar de contar estructura. Sospecho que en estructura entonces también tocan, por más que les lleguen las secuencias montadas, lo retocan, ¿no? Porque seguramente ahí te encuentras con cosas que se solapan, cosas que se guisen dos veces. Claro, incluso como los totales los metemos, los montadores, cada uno en su sala, muchos totales se van a repetir porque lo hemos usado en dos piezas distintas sin saberlo. Todo esto luego lo arreglan en estructura. Y estructura es el que normalmente asume todos los cambios, que va a haber un montón. Sí. Vale, pero ahí también has mencionado una cosa interesante. Entonces, debo entender que puede haber distintos montadores de piezas
que no comunican demasiado entre ellos. Normalmente es que cada uno como tiene una parte del contenido acotada, no necesitas una comunicación con los demás porque tú sabes de qué va el programa, conoces a los personajes, pero sí ocurre a veces que totales que son de impresión que te pueden valer en muchos puntos. En plan de, pues, ¿qué pesado este tío? Se puede valer 1000 veces, entonces pues hay veces que lo repetimos sin querer. Vale, entiendo. Entonces esto se detecta, digamos, en estructura y Eso se es. pule en este momento. Por lo cual tendríamos como en una estructura clásica, digamos, sabiendo que puede cambiar en cada productora, tendríamos como varios montadores de pieza y un montador de estructura, porque ahí Eso no es. puedes tener 2 personas, porque si no, no... 1 o 2, dependiendo, pero solo una sala. O sea, dependiendo de la prisa que haya. Normalmente pieza siempre trabaja en turno de mañana o de tarde y estructura está en turno partido. Pero dependiendo de las prisas, pues a veces hay una estructura por la mañana y otra por la tarde, que quizás se dividen pares para uno e impares para otro. Sí, Pero normalmente sí que solo una persona lleva la estructura de solo un capítulo. entendido. Vale, sí, tiene lógica. Ok, y entonces luego es donde pasamos a finish. A Finish. Bueno, antes de pasar a Finish, estructura es lo que decía, que asume todos los cambios. Ya no es solo de estas cosas que puede haber repetidos o cosas así, sino los cambios que propone guión, dirección, la cadena, los dueños del formato. Eso lo asumen ellos. Vale, vamos a hacer una pasada aquí porque es un tema interesante también. O sea, significa que digamos, los controles que los hacen, pues eso, ¿no? Realización o la productora o la cadena, que entiendo que son como las 3 etapas que tenemos que pasar, no intervienen en piezas, intervienen una vez que hemos terminado estructura. Eso es. Normalmente sí. Pero antes de que pasemos, ya explicaremos lo que es finish, pero antes de que pasemos por finish, o... Sí, normalmente sí. O sea, que se ve en algo parecido a un rough cut. Bueno, rough cut no, porque se ha trabajado mucho, pero no está finiquitado del todo, ¿no? Está bastante finiquitado, le falta color y le falta sono normalmente, pero nosotros en pieza ya lo dejamos bastante cerrado. Sí que tenemos que dejarlo todo muy nivelado, las músicas bien mezcladas, para que le entren bien luego, porque si no te dan mucho más cambio, claro. Todo le salta, pues no... Sí, eso nos pasa en todos los sectores, creo que el concepto de offline está desvaneciéndose poco a poco. Claro, el que lo va a ver no es una persona, no es un editor. Es verdad que luego el sono lo va a dejar mejor y con color va a mejorar pues, indeciblemente. Pero ya normalmente lleva los grafismos puestos, lleva... Eso, normalmente los grafismos los mete estructura, aunque también depende, hay veces que lo hace Fini, pero... Vale, entonces, y una vez que tenemos el visto bueno de este es el episodio que queremos emitir, pasamos a finish, Pues ¿no? ya pasa a Fini y ya te termina de ajustar todo. ¿Y en finish qué se hace? Pues Fini es el que envía y recibe de color, de sonido y el que exporta, así. Que parece que es muy fácil, parece que lo envío y lo recibo, pero normalmente no es así. Sí, claro, lo has dicho en 3 palabras. Claro, pero normalmente no es así. Tú lo envías, esperas que te lo devuelva, lo pones, lo compruebas. Oye, que aquí hay que arreglar esto. Te mando una separata para que no me vuelvas a enviar toda la zona, solo el trocito que necesito. Vale, pero entonces finish no es el que talona, sino que es el que recoge... No, bueno, a veces también, pero no, por norma color lo hace otra persona. Un colorista, vale. Y finish como que recoge todas estas piezas para hacer el paquete final de lo que se va a emitir. Para compilarlas, eso es. Ok. Pero nos has dicho que ahí entraba realización. La realización sí suele estar un poco entre estructura y Fini. Y también, bueno, es que depende, es que también... Claro, es que sí, no, pero productoras... se entiende para dar también un poco el toque final, como el último sabor que te deja lo que estás Sí, haciendo. para lo fino. Ok. Pero que iba a decir eso, que incluso hay productoras que yo no he llegado ni a conocer al realizador, porque ni siquiera pasan por sala, que contratan, por ejemplo, un realizador para grabar, pero luego en edición somos nosotros los que asumimos la labor de realización. Vale, pero no tienes ahí una figura con la que rebotar ideas y ponerte de acuerdo. Normalmente sí, y es lo ideal, pero no siempre. Te digo que a mí me ha pasado de estar protestando sola en sala, de lo que te pasa, que te enfadas, ¡ay, este realizador! No sé qué, y pasar un señor por ahí y decirme, realizador soy yo, y yo, ¡ay, perdón! Me ha pasado, porque ni te lo presentan, ni lo has visto en tu vida. Sí, pero yo hablaba más bien del tema de, a ver, yo cuando monto, evidentemente hay cosas que quiero hacer solo porque necesito hacerme con el material, necesito también la fase de confrontarme con el director o el productor o el cliente en su caso, pero alguien que me rebote las ideas y me diga hacia dónde exactamente queremos ir, ¿no? Bueno, quizás esto es más el director en la tele, el que lleva un poco esa misión, porque que también habla un poco de realización, pero menos, más de contenido. Pero la realización la asumimos más que nada los montadores. Vale.
Ese concepto de realizador, director y tal, por llevármelo más al terreno que conozco, digamos, que sería, o el cine, por ejemplo, o incluso a lo mejor en el mundo corporativo y tal, sería como, entre comillas, más producción, ¿no? O sea, ese feedback que a lo mejor tú necesitas para ya saber si está todo ok, te lo da, digamos, más la parte de producción que un realizador como tal, ¿no? Es que, claro, yo no he trabajado en cine, no te sé decir muy bien las diferencias, pero en tele el productor es que no ve el programa siquiera, no tiene por qué verlo. Ajá. Más que productor, por ejemplo, yo creo que se refiere, en este caso sería más la cadena, o por ejemplo, cuando teníamos que quitar nosotros, por ejemplo, cuando teníamos que censurarnos con los goles de Cristiano cuando se fue o todo eso, también es un poco como que viene como de arriba. Lo que no estamos terminando de sacar en claro ahí con Pablo es, o sea, yo entiendo que la cadena, lo entiendo concepto de cliente, ¿no? O sea, le voy a enviar una cosa hecha y me va a decir que sí o que no, y si eso, qué cambios quiere, ¿no? Eso es. Y vale. Pero cuando estoy trabajando en sala, sí que tengo una figura que, por decirlo de alguna manera, jerárquicamente estaría encima de mí, o sea, su palabra valdrá más que la mía, pero con la que yo converso y reboto ideas porque estamos trabajando en el mismo sentido, o sea, no es una pelea, es un trabajo en conjunto. Sí, claro. Y yo no termino de entender en tele quién es esta figura, porque el realizador me estás diciendo que no es, sería No, el es más el director, director, pero no termino de ubicar. Y el director cuando no está conmigo en sala, ¿qué hace? Por lo menos en los casos donde yo he trabajado más, normalmente el director está con estructura toda la jornada, todo el rato, y a piezas nada más que acude por cosas puntuales. Es el que supervisa el programa entero, el formato casi, ¿no? Es como... Sí, que normalmente solo contenido y realización, el que entraría en más música, imagen, esta cámara en vez de esta otra, eso cuando hay donde elegir. Vale, o sea que en una especie como de hidra bicefala ahí, de lo que en otros sectores tendríamos como un director, ahí es como tenemos que tratar con... No le va a caer bien a nadie lo que voy a decir, pero a ver si nos entendemos. Realmente trabajamos con el guionista y el director de foto, ¿no? Y estos son como las dos cabezas del el director y el realizador que nos van a terminar de dar la visión global de lo que estamos haciendo. Sí, yo diría que sí, algo así. Ok, pues que no me escuchen los guionistas ni los directores de foto. Pero vale, yo creo que lo he entendido, Pablo. No sé si ha quedado claro este punto. Sí, a mí ahora sí. Es que tenía también esa duda de que no me quedaba clara en un programa. ¿Con quién curras, no? Efectivamente, ¿quién iba a estar ahí como supervisando lo que tienes que sacar? Porque en otros sectores, como tú bien sabes, al final dependemos mucho de esa otra persona. Es que solemos depender de una persona Claro, y ahí hay claro. dos y creo que es eso lo que nos está confundiendo. Sí, Eso es. pero en realidad el director está como por encima. Sí. Al final el que manda es dirección. El realizador opina más eso del cómo se cuenta, pero Sí. el que está hablando con la cadena, con el cliente y tal, es... Vale. Y después, Claro. perdón, que antes me habías preguntado por producción. En teleproducción es como que organiza todo el papeleo, tiempos y tal, pero no entra tanto en contenido. Algunas cosas puntuales sí. O sea, en plan, no sé, pues si es algo muy delicado, pues seguramente producción esté muy encima. Pero por norma no. Por norma está ya el formato hablado de antes y concreto. No. Claro, es que en otros sectores, por ejemplo, el cine yo creo que es el caso más evidente, ¿no? Al final producción es quien en la mayoría de los casos tiene la decisión final, entonces por eso también es una diferencia que por vocabulario a lo mejor te puede chocar, pero son muy diferentes realmente de un programa al cine, por ejemplo. Y eso en cine y en ficción en general. En documentales también, ¿no? Yo creo que es un poco el productor. Sí, claro. O sea, yo tengo, hablando de serie, a mí me da la sensación que el director que estamos haciendo el programa en una serie sería el showrunner, ¿no? Es como el que sabe de qué va el conjunto entero. O sea, él que da la visión al conjunto de la temporada, digamos. Vale. Ok, pues yo creo que podemos pasar a... ¿Queda alguien en el equipo, perdón? Una vez que hemos terminado con Finish. Yo creo que no, que ya ahí acaba. Si no, finiquita y fin. Ya, a la tele. Muy bien. Bueno, pues la pregunta siguiente es, cuando estuvimos preparando un poco el episodio, también hablamos de la figura de control de realización y es otro tema que yo no he terminado de entender. Edu, ¿me lo podrías explicar? La sala de control donde están donde está
la realizadora, la ayudante realiza, ahí es donde se tira el directo. Vale, lo hemos mencionado antes, ¿no? Que era el VS o algo así. Sí, también está el VS, pero también creo que es importante dentro del equipo también aquí la parte de realización dentro de los montadores, porque aquí tenemos a la realizadora que es la que tira las cámaras, o sea, la que dice qué cámara poner, y el ayudante de realización que es el que hace el conteo de tiempo, que eso también que creo que siempre hay mucha gente que es como, si somos realizadores, algunos no somos montadores o algo así, hay gente que cuando se quedó MAE era como que no se sentían como que podían entrar y creo que es importante que también sepan que sí que son montadores, porque o sea, realizar un directo es montar un directo. Vale, sí, o sea, estamos hablando de la selección de planos y de cómo y cuándo entra cada encuadre, ¿no? Claro, y cuando es un directo, tú estás montando, o sea, es montar directamente. Y así la puedes cagar, que es una cosa que nosotros, por suerte, no podemos cagarla porque podemos... Hombre, sí, Rocío le da el play desde el Avid para que salga en directo. O sea, Pero nunca la cagué, ¿eh? Me Claro, salió claro. súper bien. Nosotros, por ejemplo, la podemos cagar, pero siempre lo podemos revisar. Y esa es una figura que me parece importante, la de los realizadores también. Y luego está el EVS, que hemos hablado antes de él, o la EVS, que es la que prepara, o él que prepara los vídeos para lanzar en directo en plató. Tú, por ejemplo, a última hora del día le mandas, o una hora o 2 horas antes de empezar el programa, le mandas todos los vídeos de la torta o el chorizo que ha dicho antes Rocío, le mandas todos los vídeos que se van a emitir para que los tenga preparados en la máquina para lanzarlos en directo cuando toque según la escaleta. vale. Y eso es más o menos el trabajo de control, o sea, la realizadora, el ayudante y el VS, que también está dirección y eso, pero eso ya no nos interesa. Vale, entendido, pero a mí me surge una duda sobre el lado técnico de esto. O sea, entiendo lo que es como el trabajo de realización directo, que es como, o sea, veo que es sí, un montaje en tiempo real. Entiendo que el VS tiene que, para simplificar mucho, estar con el dedo sobre la tecla espacio para lanzar y parar los vídeos. Pero con el tema ese de churro o torta, creo que se usa el término torta, ¿no? Es la parte que no termino de entender, que igual seguramente es una cosa muy simple, ¿eh? Pero cuando terminamos de preparar todas las piezas, ¿mandamos un solo video con todo? ¿O mandamos como varios quick times para que le den uno detrás del otro? Yo creo que depende. Antes yo creo que ha llegado momentos a enviarse varios quick time, Sí, ¿no? sí, o incluso en cinta, antes lo mismo iba más dividido todo. Sí, claro, en cinta iría todo seguido porque es como está hecha la O cinta. no, pero... o una cinta por pieza también. Ah, ya, vale, sí. También puede ocurrir. Y ahora, por ejemplo, es directamente con el timeline de Avid, le damos al play y el EVS se va cogiendo, él va haciéndose las piezas en directo. Ah, o sea, que no exportamos. No exportamos. En directo no, en directo no. Ah, amigo. Ok. O sea que básicamente él le da el rec de su lado y luego lo vuelve a emitir. Yo creo que ellos en realidad lo que hacen es como una especie de lista con códigos y lo que hacen es marcar. Ellos tienen el churro entero. Ellos marcan la entrada y la salida del vídeo, yo creo. Eso es algo así. O sea, yo me lo imagino como que se hacen subclips que tienen preparados. Eso es lo que me imagino yo también. Pero luego controlan el Avid de ellos. O sea, es la parte que no entiendo. O sea, algo tienen que grabar. O sea, por más que no. No. Es otra máquina distinta, otra persona, no es un editor. Es como el enlace de edición con realización. Sí, eso lo he entendido, pero me está diciendo, yo como montador le doy el play desde el Avid y eso lo recibe el VS, entonces ahí lo estará grabando, ¿no? Claro. Entonces, si tengo una hora de piezas en total, pues él tiene que estar esperando una hora a que se grabe todo. Sí. Y luego ya se hace sus clips para poder emitir. Eso es. ¿Y eso es más rápido que exportar y enviarlo? Es que él lo hace en directo, o sea, no espera a que esté toda la hora. Él, por ejemplo, yo voy tirando y cuando ya tiro la primera pieza, él ya se puede coger ese clip. Ah, ok. Tiene como varias entradas y varias salidas, sí. Incluso el VS es el que hace, por ejemplo, las repeticiones de plató. Cuando pasa algo y se ve luego la rep, eso no pasa por edición, eso lo hace él directamente porque el VS, a la vez que está recibiendo nuestro material, también está grabando todo el programa. Tiene como varias entradas y varias salidas y puede a la vez recibir y enviar. Ok, sí, o sea, es un
Es un puesto peculiar, es como, claro, o sea, pregunto tanto porque... A mí me parece magia, me encantaría aprender porque me parece súper chulo. Y eso no se considera como equipo de montaje, porque al final, resumiendo mucho, in-out y al timeline es lo que estamos haciendo nosotros también. En realidad quizás sí se le podía meter, pero ya te digo, no le suelen ni conocer. Es que nosotros no vamos a plató, porque normalmente mientras están trabajando en plató, nosotros estamos en sala. Entonces no tratas con él para nada. Lo más por teléfono de, oye, que te lo estoy enviando. Y ya está. Yo ahora acabo de entender cómo hacen, por ejemplo, en El Hormiguero esas típicas, las repeticiones en cámara lenta, 1000 fotogramas y tal, que decía, pero ¿cómo sacan esto de repente al momento si lo acaban de grabar? Y ahora lo entiendo, claro. Lo hará el VS seguro. Sí, hay un equipo ahí que está haciendo esto. Y vosotros, la pregunta que tengo en estos programas en directo, porque entiendo que todo lo que hemos hablado antes del finish y piezas y todo eso es para enlatado. Sí. Pero en programas en directo, entonces la figura del montador, ¿a qué equivaldría? Digamos, ¿sería solamente como piezas? Sería un poco como todo, como hace piezas, hace finish y estructura. Estructura menos porque no estás haciendo una estructura de un programa entero, sino son piezas sueltas. El contenido ya te lo han dado, tú lo montas, lo finiquitas, lo sonorizas. En caso de lo que hemos definido como plato, el finish lo haces tú. Digamos que existe solo la figura de montador de pieza y cubre todo el abanico de las cosas que hay que hacer. Sí, eso es como el montador de un directo asume todo el proceso del montaje. No se lo va a pasar a otra persona. ¿Incluso eso no? Sí, eso sí que en directo no va a pasar nunca por un Pro Tool. Lo sonorizas tú. Wow. Eso me interesa mucho, ¿no? Porque he creído entender eso, ¿no? Que de repente en directo al final el montador sí que tiene que hacerse cargo de un montón de procesos y le toca también incluso darle un poco de, hacer color, ¿no? Etalonaje y sonorizar. Sí, lo que pasa es que como la mayoría, el grueso de los vídeos suelen ser zapping, pues por ejemplo color no necesita, porque ya son platós que están bien iluminados y tal, y la sono va a ser muy sencilla, va a ser nivelar y... Claro. Si por ejemplo tienes piezas propias, que en 90 minutos pasaba mucho, sí que tienes que meter una música, está coordinado con grafismo porque te va a lanzar los rótulos o cosas así, y todo eso lo pones tú todo. Sí. Incluso el grafista en directo se estira mucho, que si las cartelas así con un montón de grafismo y tal, eso lo sonorizamos nosotros, le metemos los soniditos, la musiquita. Que por ejemplo la música normalmente la elige realización, tú solo la pones. En un reality nosotros elegimos también la música, no te la han puesta. Vale. Ya, estoy mezclando muchas cosas, ¿no? No, está bien, es que es súper interesante. O sea, yo, igual que Pablo, ¿no? Voy a traer un poco a mi terreno. Realmente, si montas para directo, se ha acabado el concepto de offline, ¿no? O sea, lo que tú sacas es ya lo válido y lo que se va a emitir. Sí. Mientras que yo en Publi, cuando yo termino, todavía hay un montón de procesos de color, de grafismos, de efectos y de sonido que adelanto, pero que evidentemente no pasan a otro nivel, ¿no? Y es curioso que al final en un programa es como, hay casi como dos oficios, ¿no? Que igual lo voy a llamar más clásico porque es el que conozco yo, pero es como para enlatados, donde al final el proceso es parecido con sus variaciones a lo que yo conozco, y el de directo donde realmente estás haciéndolo todo tú. Claro, también ten en cuenta lo que dije al principio del todo de la inmediatez, en un directo es lo más inmediato, y entonces es el formato o el tipo de vídeo que antes muere, se cuida menos. Pero puedes tener un formato de directo con cosas que están preparadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y como, por ejemplo, El Hormiguero tiene como a veces piezas que es que solo hemos grabado hace una semana y nos dio un montón de tiempo. Aún así, ¿el montador lo hace todo? ¿O para este tipo de cosas que llevan más recorrido sí que hay un proceso un poco más, lo voy a llamar mimado, donde pasa por sono, por color y esto? Depende de algún... O sea, por ejemplo, depende en Dárcedas, Pulicero sí que pasa por color y por... Vale, o sea que podemos contemplar que, claro, el plato es un directo exacto, pero cada pieza que mandan puede estar preparada desde hace más tiempo y con más finish. Tampoco es mucho más tiempo, es ahí tienes a lo mejor horas. Bueno, depende, por ejemplo, sketches y cosas así, sí lo puedes tener. O en 90 minutos, y en mi época por lo menos hacían mucho karaoke.
Y eso lo asumíamos entero nosotros. Te venía de sono la canción y si tenías que colorear y tal, te tocaba a ti. Vale, qué guay. Pues creo que mi pregunta siguiente con esto es, ¿hay una variación sobre esto con la telerrealidad? Que es también como otra familia de formatos que es un poco a caballo entre las dos cosas. En la telerrealidad estilo Gran Hermano tampoco creo que pase ni por sono, ni color, ni nada. ¿Y cómo se organizan los equipos? En un Gran Hermano, por ejemplo, Sí. pues parecido en directo. Es que también Gran Hermano tiene mucho... Dentro de Gran Hermano hay como distintos programas. Claro, por eso preguntaba, ¿no? Tienes como lo que pasa todos los días, luego tienes como al final de la semana, incluso con un plató, o sea, por eso preguntaba. Pero esos son equipos independientes. O sea, si tú estás en el debate, solo estás para el debate. Entonces, tu manera de trabajar es como se trabaja en el debate. Si estás es que no me acuerdo cómo se llaman los demás programas, pero un resumen... Sí, las galas, ¿no? No, vale, pero entendido, es que al final realmente un gran hermano es, parece como un formato grande, pero está compuesto en sus partes por los que ya hemos tratado, ¿no? Una parte que es más enlatada, una parte que es más actualizado, digamos, de como un directo o casi directo, y una parte que es un plato con un directo. Eso es, sí. Ok. En Gran Hermano, por ejemplo, que es un programa, bueno, que es muy grande, ¿no? Al final, cuando se está emitiendo, ocupa muchas semanas en la cadena. Con esto que estás diciendo, ¿quieres decir que hay diferentes equipos de montadores? Los montadores no... Sí, hay diferentes equipos de todo, de realización, de montadores, de guión, de todo. O sea, el que está en la casa solo lleva la casa, el que está en plató se lo lleva al plató. Creo, ¿eh? Ya te digo que yo en Gran Hermano no he estado, pero conozco mucha gente que sí, van más o menos más informados. Pero creo que eso, que son distintos equipos completamente. Ajá. Incluso eso, los que están en la casa están en Guadalí, montando en Guadalí, y los que están para plató están en plató montando las colas, por ejemplo, no sé. O sea, que lo que hace, por ejemplo, el equipo que está en la casa, que ya tiene, digamos, tendrá un proceso parecido a lo que hemos hablado antes, ese contenido que se genera para el programa de, por ejemplo, de los martes, después lo cogerá otro equipo para la gala y lo reeditará seguramente, ¿no? No sé decirte si cogen el mismo material o los mismos brutos y lo hacen de cero, la verdad que no lo sé. O si el contenido es distinto, tampoco lo sé. Es que yo creo que el contenido es más bien distinto porque lo que sale de la casa es un poco, serían las piezas de un reality, por lo que hablaba yo antes, de una actividad. En plan, con un principio y un final, ¿no? De pues, la pelea, no tienen actividades fuera de casa y tal, pero yo qué sé, se pelean dos. Pues cómo empieza la pelea, cómo acaba, es una pieza. Eso lo hacen como en piezas en la casa. Después, los que están en plató, pues entiendo que están haciendo más vídeos recordatorios, por ejemplo, o mezclando distintas actividades, distintos momentos para hacer un resumen. Creo que nos va a tocar hacer un episodio anexo a este que estamos grabando ahora para repasar cómo se organiza en reality, porque es también bastante fascinante como tema, la verdad. Y creo que hay habrá cosas que acabar ahí con gente que esté metida en ello. Vale, vamos a pasar al tema siguiente, que es un poco menos apasionante, pero es de las cosas que tenemos que saber también. Aunque lo hemos ya mencionado un poquito, pero lo vamos a dejar claro. Cuando terminamos de trabajar, cuando terminamos con el montaje, ¿qué salidas tenemos que sacar? ¿Qué nos van a pedir? Pues entiendo que en directos una OMF no vamos a sacar porque ya hemos hecho el sonido todos nosotros, pero sino un poco cómo son, o sea, que si yo mañana trabajo en eso, ¿qué me toca entregar? Pues depende también. En un directo es lo que hablábamos, eso se pasa al VS y no tienes que entregar más, pero sí que normalmente se puede hacer, ya, bueno, depende del programa, pero se suelen hacer como volcados de backup o export de backup, que lo mismo es una F o quizá va a un disco duro. Pero eso lo haría entonces el de Finish, ¿no? En un directo lo vas a hacer tú porque tú eres todo. Vale. En un directo. En un enlatado sí es Finish el que entrega. Y la forma de exportar depende de la cadena. Cada cadena tiene como su manera. Vale, pero no es que vuelva a entrar una figura de ayudante para hacer estas cosas. Yo creo que no, que lo hace, bueno, o sí, o lo asume el coordinador de postproducción, que no hemos hablado de él, por cierto. ¿Hay un coordinador de postproducción? Claro, se lo comió. Esto es interesante, sí. Ok, pues vamos a dar un paso atrás y vamos a hablar del coordinador de postproducción. Es que claro, también depende. Si hay coordinador de postproducción no suele haber realizador, entonces como igual que son puestos que se solapan un poco. Ajá.
Ok. Y si hay coordinador de edición, que normalmente lo hay, yo creo que lo asume él. O quizá lo delega en otra persona, pero es él el que está pendiente. Pero yo no he exportado nunca. Si cosas grandes no suelo exportar, Vale. porque no me ha tocado ese puesto. Pero si no sé, estoy pensando en otros programas de entrevistas o cosas así, que lo mismo si lo he asumido yo de principio a fin y depende de la cadena. Te pueden pedir un MXF o normalmente te piden MXF. O no sé, incluso Telecinco sigue trabajando con DVC Pros. Lo mismo te pide que vuelques a DVC Pro. Vale, pero no hay un proceso como en otros sectores de reconectar a los brutos y todo esto, ¿no? O sea, estamos trabajando... En algunos realities sí, porque se trabaja en baja para que quepa más cantidad de material y luego lo relincan a alta, pero eso sí lo suele hacer o el realizador o el coordinador. Pero no es lo más normal. No es lo más normal, no. O sea, lo normal es que con lo que tú estás trabajando son los brutos que valen. Es la calidad que va a llevar. Vale. Yo lo que decía, MXF en 50 intra y para adelante. Y con esto debo entender que se trabaja todo en Avid, ¿no? Casi todo. O sea, yo diría que el 99%, pero no todo, cada vez se estila más... Bueno, a ver, por ejemplo, se mezcla mucho con Premiere, porque los redactores suelen montar en Premiere y lo que nos pasa a nosotros ya suele pasar a Avid. Lo de que sea tanto Avid, en realidad, y esto lo mismo sí es bastante distinto a otros sectores, es porque nosotros trabajamos en el mismo proyecto muchas personas a la vez. Entonces Avid tiene lo del candadito rojo, que amamos, porque es como, puedo trabajar en el mismo proyecto, pero no en el mismo BIM. Entonces, si yo tengo que meterle mano al máster, yo abro mi BIM y sé que lo tiene alguien abierto, no lo puedo tocar. En otro programa, si se lo abro, se lo destrozo. O no me deja siquiera abrirlo. Entonces, Avid lo que tiene guay es la manera de compartir el trabajo. Por eso se usa tanto. Pero después, por ejemplo, que creo que en el objetivo, programas así, se usa mucho el Final Cut X, porque ellos mismos hacen sus piezas igual, desde principio a fin, incluso en el objetivo son un poco más trabajadas. Sí, claro, en formato enlatado entiendo que también cada producción, cada formato puede decidir cómo lo hace, ¿no? Porque al final... Eso es, o sea, si el trabajo se va a compartir mucho, tiene que ser Avid. Si se puede hacer de manera individual, se puede usar cualquier otro programa. Bueno, por lo menos lo que se suele hacer, no que tenga que ser Avid. A mí es que me gusta mucho Avid, pero también porque es lo que más uso. Vale. Pues mi pregunta siguiente, aunque también ya lo hemos mencionado un poco, pero lo vamos a repasar, es un poco el proceso de visto bueno, ¿no? O sea, pues yo monto la pieza, entiendo que nadie valida esto exactamente, sino que se hará en estructura, pero de ahí pues un poco, pues quién valida y cómo funciona esto, ¿no? O sea, pues sospecho que pasará el director, que ya lo habíamos mencionado, y luego no sé si pasa por producción, por cadena, o un poco cómo es, y luego y sobre esto el proceso de cambios, un poco cómo se gestiona todo esto. ¿Eduardo? El primer filtro eres tú. Luego ya está el realizador o la realizadora. Pues claro, la realizadora estás trabajando con ella directamente, así que... Sí, ya la conoces y ya más o menos está todo hecho. Una vez que terminas, digamos, tu parte con la gente que está en contacto directo, que digamos, hasta el director estás en contacto directo, luego es ya la cadena. O sea, no hay un paso medio que sería como la productora quien ha vendido el programa a la cadena o algo así, ¿no? Que eso sería el director realmente. Claro, es que la cadena era el cliente. Y directamente es como, por ejemplo, si había algo mejor, alguna música o eso, que aquí es que el caso es que es del Madrid, o sea, algo que pueda parecer que no sea madridista, tenía que eliminar. Claro, era algo muy concreto. La temática de ese programa es muy de Real Madrid, solo Real Madrid, entonces, claro, no puedes desvirtuar el mensaje en ese aspecto. Vale, o sea, lo entiendo, pero eso son como cosas concretas y mi pregunta iba un poco a, o sea, ¿cuál es la cadena jerárquica en general para saber cómo te viene, ¿no? O sea, una vez más, en Publi tienes que pasar no menos de 3 y a veces 7, 8 filtros. Por lo que me estás diciendo, en Tele igual son menos, ¿no? O sea, los internos que sería como el director y luego ya la cadena. Sí, pero esto es lo que dice, esto es en directo, más que nada, cuando hay menos filtros, porque luego el enlatado yo creo que sí que pasa más filtros, ¿no? Sí, ahí opina mucha más gente.
Ahí normalmente en el directo, una vez que ya ha pasado por estructura, que ya va con el criterio del director, lo ve la cadena y la cadena da su feedback, que normalmente eso tú le exportas un quick time o lo que sea, la cadena lo ve y luego te envía un email o 15 con cambios. Depende ya de la importancia del programa, de la cadena, de la productora, de todo. Pero lo mismo, de la cadena pueden opinar hasta 3 o 4 personas distintas. Incluso entre ellos mismos se pueden contradecir, que te piden cambios que se solapan unos a otros. Sobre todo en cosas puntuales. Vale, o sea que como en muchos otros sitios te puede pasar que los cambios y el criterio no esté unificado, ¿no? O sea, te toca a ti podar un poco para entender qué es lo que se está esperando. Claro, pero eso, por ejemplo, ya es más labor del director, que es el que está en contacto directo con la cadena. Y con el formato también. Si es formato comprado, también opinan. Entonces, pues el director es el que está un poco en medio y el que va pues, manejando. Y bueno, oye, porque Funganito me ha dicho lo contrario, aquí le hago más caso, ¿no? Y ahí sí que hay en enlatados, hay muchas versiones al final y de la que sale de estructura a la que se emite puede cambiar radicalmente. De hecho, estoy acordándome ahora de un programa que se emitió hace poco, que era un grupo de gente viajando. El programa, como estaba planteado, era un destino por programa. Y en el último momento la cadena decidió que quería mezclar los destinos. Entonces, eso es lo más exagerado donde yo he estado, que hubo que hacer las dos versiones enteras. O sea, hubo que montar el programa entero, un destino por programa, y sin embargo después en estructura tuvieron que remontar para mezclar los destinos. Y hubo las dos versiones, que incluso se entregaron las dos. Vale, pero eso es una excepción, estamos de acuerdo. Sí, eso es una excepción, eso es lo más exagerado que yo he visto. Pero sí que los cambios de la cadena son los que al final mandan. Y eso puede haber 1000 versiones, desde que tú sacas la versión 15 te puede llegar a 20 y pico. Yo quería preguntar por ahí si en programas también el proceso de cambio se alarga mucho en el tiempo o por la inmediatez de muchos de los programas y tal es rápido. Si se dan muchas versiones de cambio. En un enlatado se dan muchas versiones de cambio. Normalmente el enlatado, aunque tengas que ir muy rápido igual, porque los tiempos son muy cortos, no vas a empezar a emitir hasta que no esté entero montado. Entonces hay más margen para los cambios. Que aunque empiezas vayamos súper rápido, porque la idea es acabar pronto para que haya tiempo para los cambios y normalmente, yo qué sé, pues si estás 3 meses montando el programa, tú sabes que si vas a acabar en septiembre se va a empezar a emitir en octubre. Hay un poco de margen. Y normalmente, de hecho, el de estructura y el de Fini suelen estar más tiempo contratados por eso, solo por los cambios. Es que eso iba a preguntar, ¿qué pasa con el equipo ahí? Porque entiendo, o sea, debo entender entonces que los cambios los hace el de estructura y realmente no vuelve a pasar por los montadores de piezas. No vuelve a pasar. Ya es muy raro que te devuelvan una pieza. Aunque la rehagan entera, es muy raro que la tengas que rehacer tú. ¿Alguna vez ha ocurrido que no sé, que te has equivocado en el tono y te la vuelven a mandar en plan de, oye, que quiero comedia en vez de drama, no sé. Pero es muy raro que vuelva. Eso lo asume estructura y Fini luego ya hace su finish, pero el finish no se hace hasta que no está el OK del todo, normalmente. Vale, pues vuelvo a mi ejemplo del principio. A mí me llaman mañana para trabajar en un programa. ¿Qué tipo de calendario me tengo que imaginar? O sea, ¿cómo se trabaja por jornada, por semana? ¿Cuánto tiempo? Así, sé que dependerá de cada producción, pero ¿cuánto tiempo es un trabajo más o menos? Con respecto a eso, yo lo que recomiendo es que cuando entres en un programa nuevo, preguntes, porque cada programa es un mundo. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo tengo para cada pieza? Y te dan ahí un poco un feedback. Depende. Yo ahora, por ejemplo, estoy en uno que estamos montando unos 25 minutos en 4 días, pero montándolo todo, con música, dejarlo súper cerrado. Y en este programa en el que yo estoy ahora mismo, nada más acabo yo mi montaje, lo ve la directora me hace pequeños cambios, que normalmente son pocos, porque yo ya sé también el programa es un programa que ya existía de antes también, y ya tengo referencia de otros años. Uh-huh. Y este programa es más sencillo por eso y tiene menos cambios. Entonces yo los cambios los realizo yo como montadora de piezas y luego a estructura ya llega cerrado ese contenido y ya con los cambios hechos. La cadena hará sus cambios después también igualmente, pero van a ser pocos, porque no hay mucho margen tampoco. Vale. A ver, tengo una duda sobre esto. O sea, un episodio dura 25 minutos, esto se monta en 4 días, pero tú como montadora de pieza, evidentemente montas cosas más cortas. No, en este caso no. En este caso el programa dura 50 minutos y... Ah, vale. ¿Y cada pieza es más o menos 25? Ok, ya lo entendí. Es un programa que va sobre pueblos. Entonces, pues, cada programa habla de 2 pueblos distintos.
Entonces nos dan a cada montador un pueblo y yo asumo este pueblo entero. Ahí toca que cada uno sería una pieza, ok. Eso es. Que en verdad, o sea, podríamos decir que mis 25 minutos no es solo una pieza, en realidad son 7 u 8, porque tiene presentación, tiene actividades. Claro, ahí te toca a ti hacer la estructura entera y lo único que hacen es como juntar dos. Eso es, porque este no lleva los pueblos mezclados. Si llevara los pueblos mezclados, probablemente los mezclarían luego en estructura. Y 25 minutos en 4 días, pues es algo normal, es un ritmo que me puedo esperar o... Para mí es lo normal que te piden, pero para mí es mucho. Yo ya lo dije en su día, para mí, para ser feliz, me gusta 4 minutos al día, para ser feliz, pero es raro que sea tan poco, lo mismo te tocan 10. Vale, o sea que es como más o menos normal, ¿no? O sea que en algún sitio entre 5 y 10 minutos por día es como lo que te ayuda a calcular de si lo que se está planteando es coherente o... Empieza sí, por lo menos. Pero ya te digo, lo ideal es preguntarlo porque también es que más de a ver lo que yo tardo en hacerlo es cuánto tiempo tengo. Sí, claro, pero por eso pregunto, porque lo vuelvo a traer a mi terreno. Si a mí en Publi me dicen tienes que montar 3 piezas de 60 segundos en un día y medio, pues diré que no, porque sé que en Publi no se llega a este tipo de ritmos. Entonces, lo que quiero con esta pregunta es precisamente orientar al que no sabes, como, vale, si te dicen que tienes 10 minutos por día, sabes que es una cosa más o menos normal. Sí. Sí, pero lo que te iba a decir es que ahí está la diferencia de lo que hablaba de que aquí como todo muere rápido, la calidad no siempre importa tanto. Uh-huh. Entonces, por eso es lo que digo de preguntar, porque tú lo mismo, una pieza, yo para dejarla preciosa tardo 3 días y tú me estás dando 1. Entonces, yo ya sé hasta dónde quieres que llegue. Sabes que no quieres que sea súper fina, que te vale que la música dure 2 minutos, que no necesitas cambiar una música cada 20 segundos. Eso más o menos ya es tu criterio de, a ver, en este tiempo, ¿qué me da tiempo a hacer? Para dejarlo lo más fino posible, pero no va a quedar como a mí me gustaría, seguramente. Y en el diario, por ejemplo, sí que se hace como más, bueno, claro, es que no se montan, se visten las piezas y se pueden hacer como 20 o 30 piezas de menos de 40 segundos al día. Ah, vale. Y un reportaje y un no sé qué. En un directo todavía es cuidarlo un poquito menos para correr más, básicamente. Es que justo tengo el número, el otro día me conté las piezas que me hice mi primer zapeando y entonces lo tengo ahí. Y lo normal es que hagas como la temporada entera del programa o a veces entras solo para un episodio o... No, lo normal es que haga la temporada entera. De hecho, lo normal es que si el programa se va a repetir una segunda temporada, que intenten llamar al mismo equipo para no tener otra vez que empezar de cero. No se puede siempre porque, claro, como esto es... Sí, sí. Son contrataciones cortas. Sí, pero lo que te ahorras en formación. Sí, o sea, es como cada final de temporada nosotros vivíamos con nos renovarán, no nos renovarán. Y así como en regla general, cuando te llaman es para trabajar ¿cuánto tiempo? En un enlatado lo normal son unos 3 meses, 4, no es mucho más. Después, por ejemplo, si estás en estructura sí que vas a aguantar un poquillo más, pero bueno, lo mismo serán 2 o 3 semanas, que tampoco es muchísimo más. Porque igual, el de estructura no está asumiendo los cambios de un programa, está asumiendo los cambios de todo el programa a la vez. Probablemente el 1 ya esté cerrado cuando estemos con el último, pero, sí, pero el último todavía colea. Pero va haciendo cambios de todo a la vez. Y un directo, bueno, el directo es lo que dure el programa, claro. Te contratan al principio y cuando acaba el programa, pues acabas tú. Ya, sí, esta precariedad sospecho que está en todos los sectores, lamentablemente. Ok, pues creo que con esto podemos entrar en realmente lo que es la parte más interesante de todo el podcast, que es para nosotros que no tenemos ni idea, aprovecharnos de vuestra experiencia, de pues, todo lo que habéis aprendido sobre la marcha, los truquillos, los atajos para ganar tiempo. No hablo de atajos de teclado, hablo de cómo hacer las cosas más rápido porque las decisiones ya están tomadas. Pues no sé, si hay un poco lo que os venga a la mente, si hay cosas que sabéis que queréis contar o truquillos para novatos que somos, bienvenidos. Yo quiero, o sea, claro, yo aprendí de Rocío, entonces... Bueno, ya tendrá tu truco también. Bueno, pero habrás tenido tu recorrido también.
Bueno, y yo he aprendido de otros montadores, en realidad. Así que como tiramos mucho de plantilla, que es lo que hablábamos antes, tiramos mucho de copiarnos unos de otros. Hay muchas veces que yo ni pienso, que copio tal cual. Vale, a ver, o sea, vamos a desarrollar esto un poco. O sea, ¿cómo que trabajamos mucho de plantilla? ¿Significa que cuando empiezo un programa ya está todo preparado? O sea, ¿o hablamos de plantilla de como lo que voy a ver en la pantalla o estamos hablando de plantilla de proyecto? De plantilla de proyecto, de lo que vamos a ver en la pantalla, de todo en general. O sea, por ejemplo, Edu, que entró sustituyéndome a mí, él sí se encontró ya las plantillas hechas, sí. Pero yo entré al principio del programa, a mí me tocó hacerme esas plantillas. O sea, que en realidad es como intentas hacerlo todo, como yo digo, lo más vago posible, pero no por vago, sino por correr. Hombre, sí, en plan de si ya tengo claro que todos los vídeos van a llevar esta mosca, pues yo ya tengo toda la secuencia con la mosca colocada de antes. ¿Sabes lo que te digo? Para correr, por ejemplo. Okay. No es un ejemplo exacto, pero zapeando y estas cosas que sí que lleva, que si la fuente, tal, no sé qué, son plantillas que es que nada más que poner el vídeo debajo. No te paras venga, pues en la pista 2 meto el cuadro del catch, en la pista 3 el rótulo, en la pista 4 la cortinilla de salida. ¿Eso ya lo tienes preparado? O sea que tú te sacas una secuencia donde está como la mitad de los clips colocados y lo único que tienes que añadir es lo que se acaba de grabar, ¿no? El contenido nuevo, eso es. Ok. Plantillas Ls. De hecho, ahí se suelen tener bines de, en plan, de 1000 plantillas. Sí. Eso es zapeando, las L, ¿no? Pues eso, pues, imagínate, cuando es zapping. El zapping puedes hacerlo de la sexta de tal programa. Pues tú ya tienes tu plantilla de la sexta de tal programa. Otra plantilla distinta de la sexta de otro programa. Otra plantilla distinta de Antena 3 tal programa. Vale. Entonces no tienes que andar compilándolo todo. Ya está todo compilado. Vale, pero ¿eso lo tienes tú como montadora o está como en el proyecto del programa en el que estás trabajando ahora? Está común normalmente, en genéricos. Se suele hacer un proyecto genérico, que es todo lo que se va a recurrir todo el rato, está ahí guardado siempre, bien sonorizado, en su nivel, bien nombrado. Yo os quería preguntar, porque en un programa estabas comentando que en esa pieza tú ya le metes mosca, le metes diferentes capas de información que necesita ir encima del vídeo. Y yo pensaba que eso igual se hacía desde realización, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un zapeando lanzas un vídeo, todo eso ya va, digamos, puesto por realización encima y tú solamente estás lanzando el vídeo debajo limpio. Pero no es así, ¿no? Lo único así que pueden meter en control es algún faldón, pero lleva el grafismo, lo tienen ya guardado, por ejemplo el VS tiene guardado su grafismo entre el faldón y luego ellos lo que cambian el texto. Ajá. Pero no sé, las capas ya van montadas. Vale. Y eso va directamente desde piezas, o sea, tampoco es que se haga en Finish, por ejemplo, porque a mí que haya una mosca para montar me da un poco igual, o sea... Claro, esto es en directo cuando tú lo asumes todo. Cuando es un enlatado sí que el grafismo lo mete o estructura o fin. Normalmente estructura para que ya vaya más vestidito cuando lo ve la cadena. Ok, sí. Pero eso es un directo. Después en un enlatado es más difícil hacer plantillas porque no tienes tantos elementos en común. Pero también, porque por ejemplo los Nescomics sí que llevan más grafismo. O sea, el rollo es cuando va el grafismo. Las plantillas son cuando hay grafismo. Si no, no tiene tanto sentido hacer plantillas. Pero sí que está todo tan machacado y tan ABCD que no hay duda de nada y lo que digo, como el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo porque es que tienes que hacer 15 esfuerzos en 5 segundos. Entonces, el mínimo esfuerzo por cada acción. Y si puedes tener ya hasta el falso corte de en qué momento entra o el link colocado para no tener que buscarle ni el link, ya mejor, todo lo que tengas avanzado. Ok. Y para esto entonces entiendo que hay también como ya biblioteca de grafismo, biblioteca de los sonidos que se suelen usar en este programa. Es el mismo concepto, ¿no? Es como el proyecto plantilla del que tiráis para hacer cada episodio en concreto. Sí, es que es como, yo por ejemplo, cada vez que abro el Avid, me hago las carpetas para montar el programa de hoy, pero es que luego aparte las siguientes que hablo son los plantillas Ls y los FX Edu, que es una carpeta en la que tengo todo lo que vamos a usar de reencuadres, cuando hay fotos de Instagram, los tunings, o sea, metes todos los efectos y todo lo que vas a usar en una carpeta esa que se llama Grafismos Edu. Entonces ahí tienes Grafismos Edu y plantillas Ls, son las que abres todos los días para currar, al menos en el diario. Todos los días abres esas plantillas porque las vas a necesitar. Y cuando integras cosas nuevas en un episodio, ¿la vas pasando ahí también para las siguientes veces? Sí.
Que, bueno, claro, es que eso, por ejemplo, o sea, en Puli existe un poquito, pero no tanto, ¿no? O sea, igual tengo yo 2, 3 sonidos a los que suelo recurrir porque sé que me funcionan bien, pero si no, como cada uno es un mundo, no te encuentras con eso exactamente. Claro, eso, pero en un directo, como se suele repetir los vídeos, los estilos de vídeo, pues va a usar siempre el mismo sonido y ya lo tienes hasta nivelado, para no tener que... Igual es lo que decía Edu de los efectos. Tienes que meter un picture in picture siempre a las radios, por ejemplo, cuando se zapea una radio. Pues no creas el picture in picture de cero y te metes y tocas el scaling. No, ya lo tienes guardado y nada más que lo tiras encima y ya sabes que está bien. Vale. Pues en un enlatado eso, como no los grafismos son más concretos, no son tan genéricos y tal, es un poco distinto, pero a la vez igual. También tienes que si tu carpeta de efectos especiales, que va a tirar casi siempre de los mismos, la música, que en un enlatado, por ejemplo, se musicaliza mucho más que en un directo, porque en un directo casi se musicaliza en directo, si lleva música, no siempre, pero... Y por ejemplo, eso lo asumimos nosotros los montadores. Cuando empezamos a montar en un enlatado, preguntas, ¿qué tipo de música? Y ya, o te dan una librería y tú te descargas cada canción que quieras. No es que te den 20 canciones y te digan estas 20. Te dan un estilo, en plan de o librería o banda sonora y tú te las descargas de internet. Después se pasan los derechos de autor y todo, pero las descargas tú y tú eres el que lo busca, tú eres el que lo decide. Vale. Pero y el tema que tú comentabas antes de la calidad, ¿no? Que al final es más importante el contenido que la calidad, va hasta ese nivel, ¿no? Porque si te bajas las cosas de internet, no se preocupan por buscar el archivo en alta de... No hay tiempo. Ujú. Que tarda mucho menos. Tú, a ver, cuando tienes ayudantes o coordinación o lo que sea, sí que le puedes pedir, oye, bájame las canciones bien, pero es mucho más rápido meterte en YouTube y decir, esta me funciona, me la descargo y la pongo. Vale, y debo entender con eso que hay mucho apañate entonces también, ¿no? O sea, pues que al final pasa en todos sitios, pero todo lo que soluciones tú, Es tiempo que estás ganando y es salud que estás ganando porque es que si no tienes que estar esperando a que te lo envíen y lo mismo tienes que parar y casi es mejor hazlo ya y te lo quitas de en medio. Ujú. vale. Pues más cosas, más consejos. Yo, a ver, para mí mi consejo básico es que aunque améis vuestro vídeo, no lo améis tanto porque os lo van a cambiar, seguro. O sea, que no le cojáis cariño como si fuera tu hijo, que no pasa nada, y no te ofendas, porque hay mucha gente que se ofende, en plan de, me ha quedado mucho mejor a mí. Es que no es que te quede mejor o peor, es que hay que remar al final todo mismo para el mismo lado. Y yo qué sé, si todas las piezas son de humor y hay que meter una de drama, pues lo mismo te cambian la pieza entera. Y que preguntes, que no haya miedo de preguntar, que al final hay mucha gente que quiere tirar para adelante y es mucho peor. Es que nadie nace sabiendo, y es que incluso aunque yo lleve 20 años haciendo, y los últimos 10 haciendo reality, yo a cada programa nuevo que entro pregunto, ¿qué esperáis de mí? ¿Hasta dónde me puedo meter? ¿Hasta dónde no? Porque incluso hay algunas productoras que no quieren que toques nada de contenido. Hay otras que quieren que te metas en contenido. Yeah. Pues yo lo tengo que saber, porque aunque si a mí me dicen que de contenido no puedo tocar y veo algo que no está correcto, no lo puedo tocar. Tengo que avisar, oye, creo que esto no está correcto, ¿cómo lo veis? Tal. Y ya se decide si se cambia o no. En otras no, en otras es como, haz lo que tú veas para que quede bien. Y ahí, pues, ahí haces unos destrozos que flipas y normalmente pues, les gusta porque han visto que te lo has trabajado. Yeah. Pero sobre todo es preguntar y humildad. De nada de yo estoy por encima de nadie, porque no, porque somos unos tocateclas en realidad, y por mucho que podamos pensar y sepamos de contenido, de realización y de todo, somos tocateclas. Ok. Es un poco para que no haya frustraciones, básicamente. Claro. Yo eso además lo aprendí, por ejemplo, en el mundo corporativo también, ¿no? Que a base de palos, entre comillas, ¿no? De decir, uy, nos hemos trabajado esta pieza muchísimo y quizás le hemos dedicado mucho más cariño de la cuenta al primer corte, después te lo tumban entero y en publicidad será igual, Peric, me imagino. Sí, el tema, o sea, me imagino que lo que yo he aprendido con publicidad se puede trasladar a esto también de programas, y es que el cliente tiene preocupaciones que tú como montador no tienes o incluso hasta te dan igual. Y en publicidad, por ejemplo, parece una tontería dicho así, pero a mí me importa la calidad del montaje y de la narrativa, y el producto me viene un poco secundario, pero el cliente no, el cliente Claro, quiere lo su que producto, quiere. e incluso a mí me pasó, como a modo de ejemplo, pero estoy fijo que eso pasa tanto en directos, plato, como en enlatado, que es como, a mí me pasó era para no voy a dar nombres, una cadena de productos electrodomésticos que tenían clarísimos que si no ponían 10 segundos al final de su pieza y ahora el ordenador a 500 euros, no lo vendía. Y claro, yo descubrí esto al final del montaje, ¿no? Entonces pensaba que tenía 20 segundos y no, tenía 10. Realmente te cambian un poco los esquemas, pero tienes que aprender que el cliente tiene, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Para vender los ordenadores. Entonces manda esto primero y sospecho que
con las cadenas pasa lo mismo, ¿no? O sea, si tienen clarísimo que en su programa lo que funciona es que la pieza nunca dure más de 3 minutos, pues tú tienes que contar con eso. Y por más que en 3 minutos y medio te haya quedado perfecto, pues no es lo que sirve luego. Se tiene que quedar en 3. Sí, en tele yo creo que pasa muy parecido en ese aspecto. Y es cierto que pues, ya con este podcast estoy aprendiendo que aprender a llevar esta frustración de que te van a pedir cambios que crees que van en contra tuya, pero no, es que van a favor del programa y estamos todos remando en el mismo sentido, pues es un ejercicio, ¿no? Es como una cosa que tenemos que aprender a hacer con serenidad. Sí, sobre todo cuando estás empezando, a mí me pasaba mucho al principio que me frustraba un montón. Ahora no, ahora yo lo entiendo, porque es que eso son cosas que a mí se me escapan, que Exactamente. yo no tengo ni idea de qué he hablado con la cadena, no sé qué es lo que quiere la cadena. Y de la misma manera que tú eres un experto en montaje, pues hay expertos en lo que viene después del montaje que es igual de importante, si no más. Esto es lo que nos dijo, los que nos decía Lázaro en clase de, Claro. de ir preparándonos para terapia. Eso pasaba antes más que ahora, porque antes siempre, por lo menos a mí, yo siempre tenía más gente en sala, ahora estoy casi siempre sola, pero es una cosa que me encantaba, lo del momento psicólogo nosotros. Pero aparte de nosotros como psicólogo, buscarnos nosotros un psicólogo. Buscarte uno bueno. Sí. Yo prefiero un masajista, que me haga así un poquito en el cuello. Sería una buena inversión, en la tele. Un masajista que pase cuando por la sala. Ahora las salas están vacías, me dan una pena. Ahora hasta los pasillos, claro. Pues no sé si tenéis más consejos, cosas así que, pues este tipo de cosas, ¿no? Que lo que tardamos 5 años en aprender y que igual si alguien nos escucha aquí se ahorra este tiempo. No sé, sobre todo también ser muy organizados, porque como es trabajo en equipo, que todo el mundo tenga un poco el mismo orden, de manera que yo qué sé, si yo estoy súper liada con un vídeo y hay que cambiar otro que era mío, que lo pueda cambiar otra persona, porque todo el mundo llevamos el mismo orden de pistas, el mismo orden de bines, el mismo orden de nomenclatura. Ser siempre súper ordenado. No vale el me apaño yo aquí a mi manera en mi bin y ya luego lo paso. Eso, a ver, sí, lo haces así, pero todo el mundo parecido. ¿Y esto cómo funciona? O sea, una organización siempre se puede mejorar, ¿no? O sea, es un proceso siempre abierto, pero entiendo que si estás como a mitad de temporada, con los apuros es un poco complicado cambiarlo. ¿Aún así lo puedes hacer en este momento o realmente mejoras tu organización entre temporada y temporada si es que vas a repetir o cómo funciona eso? No, yo creo que es bastante vivo, que tú puedes llevar 10 capítulos montados, que a alguien se le ocurre, oye, ¿y si esto lo hacemos así? Lo pones en común, está todo el mundo de acuerdo, pues se cambia y Vale. se hace. Yo creo que se va mejorando conforme, pero porque es para comodidad nuestra, que no es... Sí, claro, pero a veces, o sea, yo agradezco este dinamismo, pero a veces te obliga como a reaprender o rehacer cosas que por lo poco que te queda casi que te hace perder tiempo y la pasa, pero... No, pero no suelen ser tampoco cambios muy, muy graves, en plan, es más de, yo qué sé, pues, nosotros tiramos mucho del color, de pintar las secuencias con semáforo, ¿no? Rojo no se puede coger, naranja estamos en ello, verde está terminado. Y pues yo qué sé, pues, por ejemplo, a alguien se le ocurre, oye, y si a partir de ahora pintamos de amarillo a las que le falta solo el final, no sé, por ejemplo. Vale. Tampoco es un cambio de que tengas que cambiar tu manera de trabajar. Es de acordarte de a partir de ahora. Sí, no, o sea, por eso digo, es que igual alguien cae y dice, no, es que ya veréis cómo nos va mucho mejor con 6 pistas más de efecto, pero claro, eso significa que tienes que desplazar todos los montajes que ya tienes hecho. Bueno, no vuelves atrás. Es a partir de aquí, seguimos así. Ok. Y la organización del proyecto, entiendo que ahí es donde entra también esa figura del coordinador que han mencionado antes, ¿no? Por ejemplo, para cuando empiezas un proyecto, saber cómo se va a organizar todas las carpetas y que todos estéis en línea y sepáis cómo va... Para cuando tú generes nuevas carpetas, me refiero. Normalmente eso lo hace el coordinador con digitalización, que es el que crea el proyecto. Digitalización crea un proyecto, crea el orden y ya luego tú te adaptas. Y nosotros normalmente tenemos un BIM propio que le llamamos auxiliar o BIM de trabajo con tu nombre, que es donde nosotros hacemos todo ahí nuestra caja de Pandora y luego ya sí lo llevamos a la organización que ellos habían establecido antes. Ajá. Vale, o sea que sí que tienes que tener también previsto un poco de tiempo para transmitir esta información cuando tú lo haces a tu salsa, ¿no? No exactamente, es que está bastante claro. Tú abres el proyecto y cualquier montador va a tener claro cómo está organizado, normalmente, porque está todo muy bien nombrado. Y normalmente se organiza hasta con numeritos, de lo primero que es el primer BIM que se trabaja ya se llama 01, premontaje, 02, entonces es bastante fácil de entender todo. Okay. Y se suele trabajar siempre igual. Es muy raro que haya, a ver si pequeñas diferencias, en plan, alguna productora no quiere que metan los micros que no valen,
Otras quiere que los meta, pero silenciado. Pero eso te lo dicen al principio normalmente. Ok, pues no sé, ¿más cosas? No sé, no se me ocurre ahora mismo nada. Ok, pues si hemos contado todo, al final hemos conseguido meterlo en tiempo, ¿eh? Lo cual os agradezco mucho porque creo que hemos cubierto mucha distancia, pero yo me he enterado de un montón de cosas, por lo menos. Sí, yo también, ¿eh? Yo además muchas cosas que ni conocía. Vamos. Vale, pues con eso os voy a agradecer mucho la participación, creo que podemos dar por cerrado el episodio. Y pues si hay preguntas de nuestros oyentes, está siempre el mail info@mae.pro. No tenemos claro el formato de cómo contestamos las preguntas, pero si las hay encontraremos una manera. Volveremos a convocar y haremos una sesión de preguntas y respuestas. Y pues eso, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el trabajazo. Has escuchado AMAE Podcast, una actividad de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España.